Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Agenda Política a través de Alfa TV Canal 3. Gracias por permitirnos llegar una vez más a esta hora del día, en este fin de semana, para compartir análisis político con uno de nuestros invitados, precisamente cuando el Ecuador se encuentra en este proceso de elecciones Ecuador 2021. Hoy día estaremos analizando lo ocurrido el pasado día domingo con el debate propuesto por el CNE, organizado por el Consejo Nacional Electoral, con los candidatos finalistas, es decir, el señor Andrés Arauz y también el señor Guillermo Lazo. Hemos invitado para este programa al doctor César Ulloa. Él es académico de la UDLA, politólogo, ha escrito libros, es consultor político y conoce profundamente del tema de nuestro país. Gracias por la sintonía y gracias al doctor Ulloa por haber aceptado nuestra invitación y saludamos, como siempre, muy cordialmente. Bienvenido, doctor Ulloa. Muchísimas gracias, Francisco. Un cordial saludo a toda la audiencia que sigue con mucha atención este espacio de opinión semana a semana. Gracias, bienvenido. Doctor Ulloa, el pasado domingo se efectuó, como dije al inicio, este debate electoral con miras a la culminación de la segunda etapa, la segunda vuelta o el balotaje que se efectuará en Ecuador el próximo domingo 11 de abril, según el calendario electoral. Esto ocurre después de muchos años, después de 37 años que se efectuó el más reciente debate político entre León Febres Cordero y el doctor Rodrigo Borja, del cual en ese periodo ganó las elecciones León Febres Cordero. El pasado domingo, luego de varios tropiezos, dificultades por todo lado, desconfianza de los mismos candidatos y de los potenciales electores, con una renuncia o no aceptación de conducir este debate por parte de una reconocida periodista ecuatoriana y a última hora aceptó la señora Arteaga. ¿Cuál es su análisis de lo que ocurrió el pasado domingo, como para poder comenzar a dilucidar lo que la gente quiere saber de este tema, doctor Ulloa? Bueno, el debate es un elemento importantísimo de captura de votos en una segunda vuelta electoral, en donde tenemos en el Ecuador 45 días de campaña que son sumamente intensos y por lo tanto es un periodo muy corto para tratar de convencer sobre todo al electorado que no favoreció en las urnas ni a Arauz ni a Lazo. Creo que el formato del debate no permitió el desarrollo de las ideas por parte de cada uno de los contrincantes, pero tampoco dio la posibilidad de que se confronten tesis, sobre todo si se considera que son dos modelos en términos de política, de economía y de sociedad que se están enfrentando en las urnas del 11 de abril. Yo creo que el debate generó una expectativa enorme, fue una enorme posibilidad, pero con resultados bastante exiguos. Yo diría que pasó lo que en el primer debate, mucho ruido y pocas nueces. Esto no descalifica la posibilidad de tener deliberación pública alrededor de lo que los candidatos digan. Sin embargo, la modalidad, cómo se llevó a cabo el debate, hizo que se convierta en un espacio de lluvia de ideas, en donde un gran porcentaje del tiempo se dedicó a cosas innecesarias, sobre todo por productos o piezas comunicacionales que el CNE introdujo después de cada bloque y que además cuando la conversación, cuando las respuestas llegaban al mejor momento o al clímax, se interrumpía el diálogo, se interrumpía por estas piezas y también por un papel muy secundario que jugó la moderadora en el sentido de que prácticamente su rol se redujo a la lectura de preguntas y no al contrapunto y no a la constatación ni a la orientación ni al aterrizaje de las respuestas por cada uno de los candidatos. En este caso, usted manifiesta y hace su primer análisis. ¿Usted cree que hubo debate o no hubo debate? Yo creo que fue una presentación bastante limitada, una presentación bastante fragmentada
de algunos pasajes de los planes de gobierno de los dos candidatos, que además fueron con respuestas prefabricadas, con frases hechas, con eslóganes de campaña, más que explicar el cómo van a desarrollar esas propuestas. Creo que quienes miramos el debate nos quedamos con una inquietud enorme por saber cómo el uno y el otro candidato, por ejemplo, pueden sostener la dolarización, cómo el uno y el otro candidato generan empleo, cómo el uno y el otro candidato resuelven el problema de los contagios, el nivel de letalidad y muertes alrededor de un plan eficiente de cobertura universal, gratuito, público de la vacuna. Y también nos quedamos pendientes de algunos temas que no se topa y que creo que son necesarios, como por ejemplo el tema de la narcopolítica, el tema de la financiación de las actividades proselitistas, y creo además que no hubo tampoco respuestas contundentes en cuanto a lo que se refiere a instituciones, democracia y administración en el sistema de justicia. Doctor Ulloa, ¿cómo entender que este debate organizado por el CNE, y claro, tras del CNE tenía un equipo de personas, un comité que estaba elaborando el cuestionario, las preguntas? Digo, ¿cómo entender que personas de relevancia política, de conocimiento profundo, hayan elaborado un mal programa o un mal plan de preguntas, o, en fin, como para que esto se transforme en un laberinto que nadie entendía, porque en una misma pregunta venían acuñadas dos, tres preguntas que no entendían, creo que ni los mismos candidatos, menos la gente que estábamos mirando este debate. A ver, yo quiero entender que los miembros del comité de este segundo debate pusieron lo mejor de cada uno y que lograron consensuar preguntas, la modalidad, el método, pero sin embargo a mí me da la impresión que el planteamiento de aquellas preguntas tiene una desconexión profunda de la realidad, porque además por un tema de método se trata de que se agilice, de que se optimice, de que se mejore las respuestas alrededor de preguntas concretas. Y creo que uno de los grandes errores de este comité fue tratar de ubicar una serie de elementos en cada pregunta, lo que hace perder la contundencia en la respuesta de los dos candidatos, primero. Segundo, los candidatos nos quedan debiendo porque tampoco respondían a las preguntas. No sé si porque no las entendían o porque tal vez el efecto que querían causar en la audiencia era posicionar sus ideas. O tercero, posiblemente porque los candidatos querían cautivar a ese fragmento, a ese segmento de la población que está fragmentada entre indecisos y lo que yo llamaría el voto vergonzoso, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay varias cosas que nos ponen en análisis. Primero, un mal planteamiento de las preguntas. Segundo, una metodología bastante porosa, dispersa, compleja. Y tercero, un papel bastante pobre de los dos candidatos, ¿no? Dentro de su análisis, doctor Ulloa, ¿qué es lo que pretendía mostrar el candidato Arauz? Y de igual forma, ¿qué es lo que pretendía mostrar o mostrarse ante un potencial público elector el candidato Lasso? Quiero referirme a que una de las tareas más trabajadas en esta última temporada por parte de Arauz ha sido el tratar de desmarcarse del presidente o expresidente Correa, y Lazo en su momento no respondió cuando le planteaba temas sobre lo que era banquero. A ver, yo creo que ninguno de los dos candidatos salieron de la contienda, que no es nueva, porque si uno mira históricamente, son tres procesos electorales que se enfrenta el correísmo, en algunos casos representados por su máximo líder y en otras por dos candidatos puestos por él, versus el mismo candidato, que es Guillermo Lasso. Es decir, tenemos un candidato que va por su tercera búsqueda de la presidencia, y tenemos un candidato que es su contendor, que tampoco es nuevo porque él fue funcionario durante 10 años cuando se produce la Revolución Ciudadana. Es decir, tenemos candidatos viejos en un contexto nuevo, pero que sin embargo tampoco nos dicen nada
nada persuasivo, nada sugestivo, no nos pueden, no lograron, a mi modo de ver, no lograron convencer al electorado a cuál debían llegar, por varias razones. La primera, porque no se sale de esta lógica binaria, de esta lógica de dividir a la sociedad entre banqueros y entre ¿no es cierto?, correístas. Segundo, se endilgaron, se, se confrontaron más que tesis una serie de acusaciones. Y la tercera, que a mí me parece complejo, es que no salieron del discurso que se jugó desde la primera vuelta, ¿no? Es decir, tratar de demonizar el papel del banquero en un caso y en el otro tratar de explotar los errores que se cometieron en los 14 años de presencia del correísmo. Y digo 14 años porque ellos siguen teniendo una bancada legislativa y además alcanzan el primer lugar en número de asambleístas para el nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Bueno, en un caso de ser un debate o como se planteaba como un debate, está bien la confrontación, pero por supuesto desde el punto de vista ideológico, de ideas o de planteamientos. Pero usted, ¿qué es lo que más encontró en este debate del pasado domingo? Y yo creo que los dos candidatos, al saber cuáles son los temas que se iban a desarrollar, al tener claridad sobre el tiempo que disponían para desarrollar sus ideas, llegaron con una serie de baterías de frases hechas, de preguntas con respuesta incluida, y por lo tanto eso denotó que existió una falta de espontaneidad, una falta de autenticidad, porque uno mira, ¿no es cierto?, que los ataques incluso ya estaban premeditados. Es decir, esta frase de Andrés, no mientas otra vez, es una frase hecha. Y la otra frase que utiliza el candidato Arauz cuando le dice a Lazo que es salado o es que es saladazo, eso también es una frase hecha. Incluso se logran capturar en el transcurso del debate, logran circular una serie de fotografías en donde los asesores se acercan, ¿no es cierto?, sobre todo a un candidato, seguramente para tratar de recomendar, para sugerir, para observar algunas pautas en los distintos momentos del debate. Creo que este mal llamado debate o el debate que nunca hubo tuvo momentos interesantes, pero no se puede llevar la contabilidad de quién ganó eh, en el sentido de que no eran dos pugilistas, no eran dos boxeadores que se jugaban, ¿no es cierto?, el puntaje y que había un jurado donde iba al final a decidir si hubo empate, si hubo, ¿no es cierto?, por puntos la ganancia de alguno, y tampoco se produjo, yo diría, asociando al box, tampoco hubo, ¿no es cierto?, un debate concavo. Es decir, yo sé que el box tiene la connotación de pelea, de confrontación, pero tampoco aquí hubo ni ganancia por puntos, ni empate, y peor aún KO, ¿no? Creo que los dos candidatos tuvieron momentos en donde uno fue mejor que el otro, pero no puedo decir al final que uno o el otro se hayan llevado el debate, ¿no? En el tema del debate, precisamente, doctor Ulloa, inicialmente, para muchos analistas, inicialmente quien tomó la pauta y por varios minutos fue el candidato Arauz, pero luego, si se quiere, en una segunda parte, en un segundo episodio, el candidato Lazo tomó las riendas y probablemente se desenvolvió mejor. ¿Cuál es su opinión en torno a este tema? Bueno, creo que al inicio se vio una preparación más adecuada en términos de ser más preciso, de utilizar mejor el tiempo, de introducir una actitud de seguridad del candidato Arauz, es decir, y yo creo que además de eso se demuestra también en el set, digamos, la parte que se habla sobre educación, ahí se ve una solvencia del candidato Arauz. Y creo que Lazo al final logra, ¿no es cierto?, mejorar su discurso, su desempeño, su desenvolvimiento, cuando topa temas bastante delicados, como por ejemplo la transgresión a los derechos de las mujeres, cuando topa el tema de la violencia contra la mujer, cuando habla, ¿no es cierto?, del tema de la democracia. Sin embargo, yo creo que Lazo pudo haber sido más contundente, tomando en cuenta que
es por tercera ocasión candidato, y creo que la gente esperaba más de Lazo. Creo que era una expectativa mirarle a Arauz, porque era la segunda vez que debatía públicamente, pero era la primera vez que debatía con un contendor. Es decir, había más expectativa por Lazo, insisto, por el tercer intento, y Arauz indudablemente generaba una expectativa porque era la primera vez que se iba a enfrentar a un contrincante y además con unas reglas de juego en un contexto bastante nuevo, es decir, en un contexto de pandemia, en un contexto de una fragilidad del gobierno que sale, eh, que ya no se puede disimular, en un contexto en donde se discute si efectivamente hay desmarque o no del expresidente Correa, en un contexto en donde la gente ha dejado de creer en las encuestas también. Es decir, yo creo que son unos elementos que hacen que generaron expectativa, pero que sin embargo no cumplieron con la expectativa de quienes miramos el debate. Ahora, ninguno de los dos candidatos en su momento logró descifrar lo que le respondía o le preguntaba el otro o le cuestionaba, y tampoco pudieron desvirtuar ninguna de las acusaciones que mutuamente se hacían. ¿Cuál es su opinión? Indudablemente, yo creo que una de las cosas que fue un golpe bajo, si se puede decir, utilizando esta asociación con el mundo del pugilato, fue la pregunta que Lazo plantea a Arauz en el sentido de qué le puede decir a la viuda del general Gabela. Creo que ese es un tema muy delicado, muy complejo, porque además eso involucra la investigación de la compra por sobreprecios de helicópteros que se cayeron todos. Y luego tampoco el candidato Lazo logra contestar la pregunta que le hace Arauz cuando le dice si su binomio ha sido vacunado o no. Porque además son dos temas que tienen que ver con la vida y con la muerte. Es decir, con la muerte en este caso del general Gabela y con preservar la vida, sobre todo de los segmentos más pauperizados o los segmentos que tienen que estar en primera línea. Entonces, creo que hubieron cosas que ninguno de los dos pudo enfrentar con claridad. Creo que Lazo le arrincona por un momento a Arauz cuando le dice qué les diría a las mujeres que fueron violentadas. Y lo único que dijo Arauz fue, me lamento. Creo que a ninguna mujer les llega o ninguna mujer le convence que alguien diga que lamenta que ha sido agredida. Creo que ahí Arauz pudo decir de bastante firme que rechaza cualquier tipo de violencia de donde provenga. Y por el otro lado, tampoco vimos que Lazo estaba muy informado acerca del proceso de vacunación de alguna gente que dicen que está cercana a su campaña, ¿no? Entonces creo que hubieron momentos eh, que parecía que el debate iba a mejorar, pero vimos que por la modalidad, por los cortes, por las preguntas, no se logró el cometido que se quiso, ¿no? Las estrategias utilizadas por todos los equipos de comunicación de cada uno de los lados, de tanto de Arauz como de Lazo, parece que no actualizaron y no utilizaron la mejor estrategia. Porque ¿cuál es el sentido? Que cada uno de ellos trate de cautivar con su discurso, con su mensaje, hasta con su confrontación con el rival, para que el público electorado o el electorado que está ávido de saber algo más, es decir, ese gran segmento de población del señor Herbas o del señor Yacu Pérez, tratar de captar y no solamente ese público, sino también el tema del LGBTI, tratar de hablar de las mujeres, tratar de recabar información y ver qué decisión toman las personas que han tenido alguna confrontación en años anteriores con el expresidente Correa y con el mismo Moreno. Es decir, la pregunta es, ¿estuvo bien planteada por parte de los dos candidatos y trataron de captar o captaron en sí mismo ese voto que probablemente está indeciso hasta el momento? A ver, me parece que por un momento Arauz hace bastante énfasis en los pueblos y nacionalidades indígenas, a quienes trata de llegar con aspectos concretos como la educación intercultural bilingüe. Creo que también pone en discusión los temas ambientales y además se dirige a ese segmento de la población que es diversa en todos sus matices. Creo que logró hacer menciones
pero no desarrolla de manera más amplia el tema precisamente porque el formato no le permite. Y en el caso de Lazo, quiso enfatizar mucho en la reconciliación, en los acuerdos, en todo lo que significa la generación de una economía saludable, de tratar de reflotar la situación crítica en la que vive el Ecuador. Pero insisto, ninguno de los dos pudo de alguna manera llegar o convencer a estos segmentos que son, a mi modo de ver, dos distintos, ¿no? Los indecisos, que son aquellos que no les gusta ni el uno ni el otro, y aquellas personas que definitivamente han decidido o están inclinándose por el voto nulo y en algunos casos también por no ir a sufragar. Es decir, creo que no se logró ese cometido porque además, si uno mira la estrategia de Herbas y si uno mira también la estrategia de Pérez, son formas de hacer proselitismo, son formas de llegar a las audiencias de manera diferente. Y yo creo que ni Arauz ni Lazo han podido tener esa capacidad de lograr ni siquiera mínimamente algo parecido a lo que hicieron sus contendores. Más aún cuando vemos un Yacu Pérez que hasta ahora desconoce los resultados electorales y a un Javier Herbas que se afilia ahora al partido que promocionó su candidatura, pero que sin embargo al mencionar su postura personal de apoyo a Lazo le genera el primer problema cuando el presidente de ese partido descalifica su postura personal, su decisión para acercarse al candidato Lazo, ¿no? Entonces, insisto, creo que es muy difícil que los dos candidatos logren cautivar de la misma manera como lo hicieron Pérez y como lo hizo Herbas, porque son candidatos de tendencias completamente diferentes. En lo que se parecen, tal vez Arauz y Lazo, es que vienen de matrices muy conservadoras y que quieren tal vez ahora agregar elementos progresistas en términos de derechos, pero que les cuesta mucho. Ahora, claro, también entendemos que el debate no iba a definir un potencial presidente o un binomio triunfador, entendiéndose que la población que pudo acceder a este debate o a este espacio de debate, eh, las encuestas o los estudios de sintonía manifiestan que 630.000 hogares aproximadamente estuvieron conectados con la televisión ecuatoriana y con los otros medios. Multiplicamos por tres, es decir, 2 millones de personas, un poco más, un poco menos, sobre los 13 millones de electores, es decir, que no era muy definitivo los que pudieron ver este debate, doctor Ulloa. Lo que quiere decir es que a la mayoría de personas que están en capacidad de sufragar, no nos olvidemos que el tamaño del padrón en el Ecuador son 13 millones, no les interesa el debate. O por lo tanto tienen en prioridad otro tipo de actividades a esa hora, un domingo, cuando todo el mundo está preparándose para iniciar la semana el día lunes. Entonces, claro, la gente que vimos el debate es gente que estamos preocupados en términos de que en la democracia se resuelva desde los mecanismos que la democracia posibilita, como el debate, tener una mirada más amplia de las cosas. La mayoría de la gente está preocupada por subsistir, por cuidarse de la pandemia, por resguardar su seguridad. Es decir, la mayoría de la gente lo que quiere es resolver el día a día. Y creo que ninguno de los candidatos habló con esa contundencia. Los tres principales problemas del Ecuador es el desempleo, es la crisis sanitaria y es la inseguridad. Si alguno de los candidatos hubiese enfocado en estas tres prioridades que desde el año anterior al actual no se han transformado y se mantienen, hubieran ganado un poco más. Pero insisto, la gente que está diciéndonos que estas son las prioridades, no les interesa el debate, lo que les interesa es que se resuelva su situación personal. Entonces, hubo un nivel, a mi modo de ver, de audiencia bajo en relación al padrón, pero además se vivieron otros debates, el debate en las redes sociales, el debate entre quienes mirábamos el debate, y el debate que indudablemente se llevó en el set, que insisto, no debería llamarse debate, pero como estaba así mencionado, estamos hablando en esos términos, ¿no?
En fin, entonces, doctor Ulloa, ¿qué nos dejó este debate? ¿Qué expectativas luego del debate? ¿Qué es lo que puede, cuál es la reacción del debate? ¿Cuál es la sensación que usted siente con las personas de su entorno, con las personas con las cuales usted se comunica, con quienes están pendientes de lo que dice César Ulloa? Bueno, el mensaje es claro, es importante que exista el mayor número de debates con la finalidad de que la audiencia exige cada vez más mejor preparación por quienes optan por algún cargo de elección popular. Es decir, el debate les exige a los candidatos estar preparados. Antes, cuando no había debates, nadie se preparaba para confrontar tesis, ideas con su adversario, con su contrincante. Ahora, en cambio, es obligatorio que exista por lo menos una preparación para una hora, para una hora y media de debate. La segunda es que deberían haber más debates en la segunda vuelta electoral, cuando hay segunda vuelta. Por ejemplo, con las distancias del caso, en los Estados Unidos se realizan 3 debates. Claro, esto hace que para quienes todavía no tenían una idea clara de los candidatos, pueden mirar una segunda vez, incluso una tercera, y esto les exige a los candidatos para que se preparen mejor a la segunda y mejor a la tercera. La otra es que se debe indudablemente mejorar la metodología y todo lo que se refiere a la fase preparatoria en cuanto a las preguntas que deben ser los insumos esenciales del debate. Y lo otro que debemos empoderar a la gente para que sea más activa, para que la gente participe más y que podamos persuadirle a que mire el debate. Creo que mientras más gente mire el debate, tiene un poco de claridad acerca de cuál puede ser su preferencia electoral el 11 de abril. Entonces yo digo, los debates son necesarios, son indispensables. Históricamente ha habido debates que han puesto un antes y un después en el tema de preferencia electoral, como el debate famoso de Kennedy-Nixon, como el debate entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa en el Perú, como el debate entre Macri y Scioli, la primera vez que ¿no es cierto?, pierde el kirchnerismo y gana Macri, como el mismo debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Es decir, creo que los debates son esenciales. O como el mismo debate que hubo entre Febres Cordero y Rodrigo Borja. Pero, insisto, hay que cambiar la modalidad, la mecánica, la metodología. Ganamos con los debates, pero habría que orientarle a la ciudadanía, persuadirle a la ciudadanía para que mire más, para que sea más crítica y para que les exija más a los candidatos. Porque si los candidatos saben que más gente va a mirar el debate, entonces se exigen más y se preparan más. Usted acaba de mencionar la serie de nombres de los debates importantes que se han realizado en diferentes tiempos, diferentes años en el mundo. Y claro, también mencionó el debate entre Febres Cordero y el doctor Rodrigo Borja. Y de ahí se acuñó una frase, míreme a los ojos, que le decía Febres Cordero. Ahora último, en este debate reciente en nuestro país, el candidato Lazo le dice, Andrés, no mientas otra vez. ¿Esa frase fue acuñada a propósito de esto o cree usted que salió dentro de el fogor del debate o el fragor del debate? Yo creo que esta fue una frase hecha que prepara el equipo de campaña precisamente para atacar alguna respuesta que no cabía dentro del cuestionamiento del candidato Lazo, como también creo que fue una frase hecha cuando el candidato Arauz le dice salado varias veces a Lazo, ¿no es cierto? Salado porque en los gobiernos en los cuales él participa terminan eh, antes del periodo que estaba establecido en la Constitución por golpe de Estado, y me refiero a los gobiernos de Maguad y el gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces yo creo que esto de saladazo y el tema de Andrés no mientas de otra vez eran frases hechas y además todos los candidatos las utilizan, eso pasa en cualquier parte del mundo. Indudablemente Lazo quiso mostrarla como espontánea, pero era una frase ya hecha que no está mal, porque además son estrategias que se utilizan para lograr golpes de efecto en el electorado, en el sentido de movilizar al voto auténtico, ¿no? Sin embargo, yo creo que está bien las frases hechas por un momento, pero no para todo el debate. Creo que en el debate la gente quería
que le resuelvan tres cosas: el empleo, el tema de la vacuna y el tema de la inseguridad, que nadie habló, por cierto, nadie habló del tema de inseguridad, Francisco. Así es. Bien, queremos agradecerle al doctor César Ulloa por este análisis profundo de lo ocurrido el pasado domingo en nuestro país con motivo de las elecciones 2021, el debate entre Andrés Araúz y el señor Guillermo Lazo. Y claro, quedan muchas interrogantes y esto se despejará el próximo 11 de abril en el balotaje en la segunda vuelta. Doctor Ulloa, gracias por habernos acompañado en esta agenda política. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo cordial y un inmenso abrazo a toda la población que sigue siempre con profunda atención este espacio de reflexión de la política, de la economía de la sociedad. Muchas gracias, Francisco. Gracias a usted, doctor Ulloa, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía a nuestra agenda política. Volveremos la próxima semana con temas de mucho interés. Gracias. Hasta pronto.